Muy buenas noches, queridos amigos. Empezamos rápidamente con nuestro programa ¿Quién tiene la razón? Y por supuesto la noticia con la que abrimos es con esta que ustedes acaban de escuchar. Finalmente se formalizó la denuncia contra el señor Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia. Ya está formalmente presentada la acusación ante el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que evaluar si es que acepta o no esta acusación y luego, de ser positiva, que es lo más probable que ocurra, entonces empieza el proceso contra la pareja Humala Heredia y contra varias personas más que están siendo implicadas en el mismo proceso. El hermano de la señora Nadine Heredia, el señor Ilán Pol Heredia, la señora Rocío Calderón, amiga de la señora Nadine Heredia, Mario Julio Torres Aliaga y me parece que esos son... No, y Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez. Algunos son cómplices, otros son autores directos, otros son coautores. Por la señora Nadine Heredia se piden 26 años de cárcel, por el señor Ollanta Humala 20 años de cárcel. Los cargos son lavado de activos en varias modalidades y en dos momentos distintos. En el 2006, la campaña en la que se recibió dinero supuestamente de Venezuela, y en el 2011, campaña en la que presuntamente se habrían recibido $3 millones de la empresa Odebrecht. El abogado de la familia Humala Heredia está con nosotros, es el doctor Wilfredo Pedraza, el abogado del señor Ollanta Humala, y con él conversamos sobre esta formalización que ya se veía venir y ya se había anunciado. ¿Cómo está, doctor Pedraza? Gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, complicada situación, ¿no? Los delitos imputados son graves, estamos hablando de lavado de activos. Por ejemplo, tenemos el lavado de activos en la modalidad de conversión imputado en el marco de la campaña 2006, pena 10 años de cárcel. Lavado de activos en la modalidad de conversión imputados en la campaña del 2011, pena 10 años de cárcel. Eso para el señor Ollanta Humala. La señora Heredia tiene además otros delitos que sumarían los 26 años de cárcel que se le imputan. Bueno, sin duda complicada la situación por esa prognosis exacerbada, diría, de la pena, lo que muestra una desproporción en el manejo de esas opiniones fiscales. Para nosotros la acusación, de hecho, es un tema importante, pero es apenas el primer tercio del proceso penal, porque el fiscal en esta etapa ha ido acumulando elementos de cargo y nosotros también hemos ido acumulando en la carpeta fiscal aquello que nos puede descargar de la imputación fiscal, de manera tal que, conocida la acusación en estos días, haremos nosotros los recursos que correspondan para descargar aquello que el fiscal señala, con lo cual terminamos esa primera etapa. No es un asunto determinante porque el fiscal obviamente va a acusar, eso nosotros lo esperábamos, aunque la verdad que ningún cálculo nos hacía suponer que para la señora Heredia había una petición de pena de 26 años. De manera tal que creo que hasta este momento hay un tema que es relevante. En los 6 años de investigación que tiene este tema, 3 años en la última etapa, la Fiscalía no se ha movido de imputar recepción de dinero de Odebrecht para un tema de campaña política por razones ideológicas. No hay ninguna razón, ninguna vinculación, ninguna mención tampoco a asuntos vinculados con contratos, adendas, adjudicaciones o manejo de recursos públicos. Estrictamente estamos frente a un caso que supone aporte para campaña política, cosa que técnicamente no es una corrupción. En tesis de la Fiscalía es un lavado, nosotros vamos a discutir si de verdad eso es lavado o no. Bueno, ese es justamente el enfrentamiento entre Fiscalía y la defensa. Sí, hay que reconocer que a diferencia de otros casos, aquí no se están viendo ninguna obra pública, no en estas imputaciones por lo menos. Acá lo que se está analizando son aportes a campaña en dos momentos distintos, el año 2006 y el año 2011, de fuentes distintas además, ¿no es cierto? Es curioso porque en el 2006 es un caso más engorroso, más ajeno, más lejano, pero en el 2011 hay varios elementos que complican especialmente la situación de la pareja Humala Heredia. Y es que a diferencia de otros aportes de campaña, lo que señala el fiscal Juárez Atoches, acá no hubo intermediarios. Se han ofrecido pruebas que tendrán que sopesarse, evaluarse por parte de la justicia, de que la entrega fue a las manos directas de los señores Humala Heredia. En efecto, eso dice Barata. En su primera declaración dijo 1 millón, en la segunda 2 millones. Marcelo Odebrecht nunca ha confirmado que el dinero se haya entregado. Yo he estado presente en su declaración testimonial en Brasil. Él ha dicho que solo que llamó a Barata para generar esa entrega, pero nunca le informaron si se había efectuado la entrega, menos aún sabe de dónde habría salido el dinero. Pero en la tesis fiscal, finalmente la discusión de fondo va a ser
ese aporte es lavado de activos, para nosotros no es lavado de activos. Entonces ustedes ya parten del hecho de que el aporte se dio. No, nosotros seguimos sosteniendo que ese aporte nunca ingresó al nacionalismo, pero obviamente tenemos que trabajar con la hipótesis de la Fiscalía también. Porque escuchemos, ojo que no se sustenta solo sobre los dichos de Barata. Recordemos que la Policía Federal de Curitiba, como parte de la Operación Lava Jato que se inicia en Brasil, encuentra un Excel donde dice Proyecto OH y aparece esta cifra. Entonces cuando empiezan a hacer el seguimiento, resulta que Proyecto OH era el proyecto Ollantumala y la cifra, se empieza a hacer el seguimiento y por los testimonios, no solo de Barata, sino de otras personas involucradas a la empresa, es que se llega a esta conclusión, ¿no? La cifra, la palabra OH, o las siglas OH, que está en el Excel de Marcelo Odebrecht, tiene relación con la llamada de Marcelo a Barata para que se haga ese aporte, nada más. Ningún funcionario de la empresa Odebrecht certifica que el dinero se haya entregado, excepto, reitero, Barata. Pero, de nuevo, esa será una discusión que vamos a probarla y mostrar las incoherencias, inconsistencias del paquete de declaraciones de Brasil, pero en lo sustantivo no va a variar la imputación fiscal. Y la imputación fiscal es lavado de activos. Y para que haya lavado de activos, nos parece primero que en el año 2011 cualquier persona que haya recibido dinero de la empresa Odebrecht no podía presumir razonablemente que venía de un origen ilícito. El 2011 la empresa Odebrecht era de las mejores en el país, las más reputadas, nadie sabía que se trataba de una organización criminal. Y en segundo lugar, el lavador de dinero, el propietario del dinero ilegal, entrega a alguien dinero para meterlo al sistema financiero, se compren activos, se hagan empresas, etcétera, y luego tiene que recuperar el dinero. Esa fase del retorno, en este caso no existe. Por esa razón, podrá haber cualquier hipótesis, no lavado de activos. Porque ¿para qué genera un recurso ilegal el lavador? Para en el futuro recuperar ese dinero, aunque en menor proporción, pero un dinero limpio, introducido al sistema legal. En la tesis de la Fiscalía, la casa de la señora Heredia, que dicen se compró en parte con esos recursos, ¿es de la empresa Odebrecht? ¿La empresa Odebrecht, titular de ese dinero, en algún momento le va a reclamar ese inmueble? Obviamente no. Entonces, creo que el problema está en el manejo conceptual de lo que es un lavado de activos y de plano se asume que cualquier entrega ilegal es lavado y creo que hay un problema serio en la Fiscalía de entender el delito. Pero hay varias cosas que en realidad encajan en varias irregularidades. Repito, será la justicia la que determine si el delito de lavado de activos se constituye o no, que por cierto hay que señalarlo, es discutible para muchos juristas. No tienen tan discutible, nada Patricia, que ver en este fíjese asunto. Cómo la Fiscalía puede pedir 20, 25, 26 años y nosotros postulamos la tipicidad. Y no solo nosotros, sino un gran sector de la comunidad jurídica nacional afirma que, y políticos también, líderes importantes, afirman que estamos frente a un tema que se tiene que resolver en el marco de la ley de partidos políticos, porque la ley de partidos políticos señala... Ya, de acuerdo, pero vamos al punto, doctor Pedraza. En esa época la ley de partidos políticos no penaba esto, acá simplemente habría una sanción administrativa, pero la Fiscalía tiene otra idea. La Fiscalía quiere probar que hay lavado de activos. Y acá hay varios puntos que son importantes. Primero, la manera como uno recibe el dinero también constituye un factor para pensar que hay lavado de activos. No es lo mismo un cheque extendido, un depósito en cuenta, un aporte claro, que un dinero entregado en maletines de una mano a otra. Ya eso denota que hay algo que no está del todo claro. Hay varias fuentes además que señalan que esto fue vía el Partido de los Trabajadores, es decir, esta es en realidad una alianza política que termina siendo financiada por una empresa corrupta. Y perdóneme, pero desgraciadamente una empresa que lava dinero donde pone la plata, automáticamente esa fuente receptora de dinero se vuelve sospechosa de lavado de activos. Eso aquí y en el mundo entero. En la medida que presuma razonablemente que ese dinero tenía un origen ilícito. Pero de nuevo, 2011, empresa Odebrecht, líder empresarial en nuestro Perú, Barata, principal directivo de la Capeco, era poco razonable suponer que entregaba dinero ilegal. Claro, la entrega clandestina es un factor, es una línea de interpretación. Podemos decir a eso que en realidad se entrega dinero clandestinamente, lo hacen ellos y otros muchísimos empresarios, porque no quieren comprometerse con la línea política de un partido, ni quieren estar inhabilitados. Vamos a ponerlo en otros términos. ¿Cuál sería la diferencia entre recibir dinero clandestino de, no sé, pongamos, un banco X,
¿sí? O sea, que te lo entregan porque ya no quiero aparecer en tu plana de donantes porque me van a fastidiar. Y de una persona con sospechas de ser narcotraficante. Justamente lo último que usted menciona, Patricia, la sospecha de quién es. O sea, si es un personaje conocido, por lo menos por comentarios, vinculado al narcotráfico, al terrorismo, a la minería ilegal, etcétera, uno puede sospechar, pero de una empresa el prestigio que tenía en ese momento Odebrecht es poco razonable. Es poco razonable y no tan poco razonable. Odebrecht llevaba trabajando en el Perú mucho tiempo. Había sido el mayor inversor del gobierno del señor García. Y cualquier persona que quisiera postular a la presidencia del Perú sabía que Odebrecht, más allá de que su asunto hubiera reventado o no internacionalmente, tenía mala fama. Lo barata sale caro era una frase que conocía el empresariado y conocían los políticos. Odebrecht tenía fama de arreglar contratos. Se sabía que en algún momento iba a saltar o podía saltar. Había ya existido problemas con discusiones, por ejemplo, entre la Mecha Araujo, cuando era ministra de Economía, y Odebrecht, que presionaba para que los contratos fueran a su manera. De esa empresa, que era la que más plata invertía en el Perú y que ya tenía cuestionamientos, el señor Ollantumala recibe plata en efectivo en su casa, ¿de verdad? O sea, yo si soy fiscal también pensaría que ahí se está cocinando algo que no está bien, que hay un dinero que no es limpio, ¿no? Más allá de que venga de una fuente aparentemente buena, ¿no? El señor Humala no estaba vinculado al mundo empresarial. Ay, por Dios, señor Pedraza, quería ser presidente del Perú. Sí, claro, pero... y así ingenuamente se va a meter en política. El antisistema, ¿verdad? Barata no quería hacer el aporte por evitar la reacción de los demás partidos políticos. Se lo pongo de esta manera. El señor Salomón Lerner Gitis, que se merece todo nuestro respeto, pertenece al mundo empresarial, claro, y era el brazo derecho de la campaña de Humala. Generó, por supuesto, el espacio del mundo empresarial del señor Humala. Entonces el señor Salomón Lerner no le dijo, oye, nadie le contó a Humala que... oye, por si acaso, ni una letra, ten cuidado, ¿no? Ni una letra de este tema o de esa presunción en el año 2011. De nuevo. Yo le estoy explicando que presunción había y que cualquier persona que trabajara, presunción de que Odebrecht no trabajaba limpio hubo siempre. El tema de Caja 2 es un asunto reciente, 2016. Si la empresa lava dinero, no importa de qué caja sale la plata. A ver, pero es que para que haya delito de lavado de activos se necesita que el dinero salga o de narcotráfico, de minería ilegal, de terrorismo o de un delito vinculado con la administración pública. Eso dice nuestra ley peruana. No es que, digamos, como dice Odebrecht, hizo ajustes fiscales o contratos falsos. Digamos, tiene que haber una fuente definida por la ley a partir de esas 4 hipótesis, no cualquier fuente para que haya lavado de activos. Y en el derecho penal, la norma tiene que aplicarse con bastante corrección. Es como hoy el fiscal pretende disolver el Partido Nacionalista. Ok, vamos por ese punto. Yo considero que es difícil probar el caso de lavado de activos. Que por lo menos lo que sí puede probar Fiscalía y de manera bastante fehaciente, va a ser que recibieron dinero. Si de ahí en adelante van a poder probar que esa recepción de dinero es lavado de activos, ese es un segundo escalón más complicado. Ahora, son varias personas las que participan, más que en la recepción, que participan o que son conscientes en la negación y en hacer de alguna manera una suerte de protección. Por ejemplo, me da mucha pena, pero la señora Rocío Calderón prestando su tarjeta de crédito para que los gastos de Nadine Heredia, que podrían haber sido con su propia plata, con plata sucia, pareciera que eran de ella. $32.000 en 3 años, que supone eso para el fiscal 26 años también. Yo no sé si es que el monto no es importante. Lo que es importante es pero tiene que haber una razonabilidad en una prognosis de pena. Porque entonces, ese es un principio básico del derecho penal, el principio de proporcionalidad. O sea, a título de que una persona... Si es que el delito es lavado de activos, si uno lava 10, 20, 30, o usted cree que hay diferencia entre el burrero del aeropuerto que se va con 1 kilo de coca con 20, igual le dan el mismo tiempo, se va a la cárcel. Precisamente por el principio de proporcionalidad, todos los delitos tienen un mínimo y un máximo de pena. Aquí hemos ido a los máximos sin tomar en cuenta el aporte de las personas en la carga delictiva en la lógica del fiscal. De acuerdo. Ahora, asuntos que se cuestionan. Primero, la elevada, la pena tan grande que se está pidiendo, que la tendrá que evaluar también Poder Judicial, porque puede decir, bueno, sí, pero esto no es tan grave como parece. El segundo punto es el Partido Nacionalista. Se está tratando al Partido Nacionalista como parte de una organización criminal en virtud, sospecho,
una suerte como de acuerdo partidario. Y sabemos que el área de Lula, o sea, el peso de Lula en la región era lo suficientemente fuerte como para impulsar determinados proyectos políticos. El de Ollanta Humala era uno de ellos, ¿no? Y además también ocurrió con Venezuela. Es decir, no es que el partido fuera ajeno a este intento de, no sé, de llegar al poder apoyado por otras fuerzas políticas. Supongamos que fue así, pero yo voy a aterrizar en derecho penal. Vamos. Y en derecho penal, el artículo 105 del Código Penal establece que el juez puede, como sanciones complementarias, puede suspender, eliminar o disolver una organización privada. ¿Qué puede hacer? Contra fundaciones, cooperativas, comités, sociedades, etcétera. Pero ¿dónde en el artículo 105 dice un partido político? Lo que el fiscal pretende es hacer analogía, que está prohibido en el derecho penal, es decir, a esas formas de sociedades que el código establece, que son, reitero, cooperativas, fundaciones, comités y asociaciones, lo asimila a un partido político y por tanto, y eso no es posible. O sea, eso significa hacer analogía en el derecho penal, que es lo primero que aprendemos en primer ciclo quienes hacemos penal, porque eso no se puede hacer. Entonces, ¿por qué no se puede imponer una sanción a un partido político? Porque no está prevista esa posibilidad en el Código Penal. ¿Por qué además? Porque la ley de partidos políticos establece un mecanismo de sanción para los partidos en el Código Penal. ¿Por qué además? Porque la ley de partidos políticos establece un mecanismo de sanción para los partidos cuando se vinculan al narcotráfico, cuando sus idearios tienen relación con el terrorismo, que es la única razón por la cual un partido se puede disolver. Entonces, ¿de dónde el fiscal saca que un juez puede disolver un partido político si ya la ley especial, la ley de partido, reitero, establece un procedimiento? ¿Quién puede denunciar un partido político? El fiscal de la Nación, el defensor del pueblo. ¿Quién disuelve? La Sala Suprema de la Corte Suprema de la República. ¿De dónde aquí un juez? Respecto a ese tema, nosotros vamos a plantear un recurso de amparo, porque lo que en el fondo se está haciendo es evitar la participación del partido político y, por supuesto, la participación de los militantes del nacionalismo. ¿Pero cuál sería el interés de Fiscalía de que no participe el partido político? Yo creo que lo que hay es una indebida interpretación de la norma. Eso no impide que a sus líderes investiguen como se está investigando, pero no distinguir la organización de los dirigentes y, por tanto, plantearnos la posibilidad de una disolución del partido me parece sumamente grave. La ley no lo permite. Entonces, aquí hay un tema de legalidad. Creo que es un tema central. Puede el partido haber estado vinculado aparentemente, pero, reitero, para eso están los dirigentes quienes tendrán que responder y para eso es esta etapa, el juicio oral y lo que venga. Pero el partido, como tal, como organización, no puede ser una organización criminal, porque la ley de crimen organizado en el Perú dice que una organización criminal es tal cuando se funda, nace con esa finalidad de carácter permanente. Un partido no nace para ser una organización criminal, no nace para fines ilícitos, nace porque quiere el poder, quiere generar participación política. Pero si es un proyecto político continental y quien lo financia finalmente es una organización que está involucrada en hechos delictivos y, por ejemplo, a Humala, al señor Ollanta Humala, el señor Barata no le quiere dar plata. No le quiere dar plata, no era, pues, está clarísimo que Barata no era su candidato preferido, pero los que presionan justamente es el presidente Lula. El presidente Lula, que además pide que le paguen de parte de la plata que ellos recibían de manera Pero Patricia, sucia, Lula, ¿no? por razones ideológicas, no para extender su brazo de una organización criminal. Eso me parece, digamos, una afirmación muy fuerte. O sea, Lula pretendió extender su influencia política en la región y probablemente... Señor Pedraza, era una por otra. Voy a tener gobiernos afines a mi ideología, sí, pero además, ¿usted sabe quién llamaba para que los contratos de Odebrecht salieran rápido? Llamaba al presidente Lula, pues. Y a ver si el señor Ollanta Humala se atrevió a decirle, ay, no, disculpa, no van a salir los contratos de tu empresa. Nadie presionaba más que Lula a los presidentes peruanos para que salieran las cosas con los Pero brasileños. Odebrecht ha señalado, y Barata también,
que el peor gobierno en estos años respecto a su relación comercial ha sido con Humala, donde las exigencias fueran altas. Y por eso es que no tienen ninguna situación relacionada con él, o sea, ni entrega de dinero, ni vuelos privados, sino 3 o 4 visitas protocolares en Palacio de Gobierno. La relación con ellos ha sido muy distante. Eso es un hecho material concreto. Y por eso es que hoy Humala no tiene ninguna imputación de carácter contractual ni entrega de dinero. Eso es un tema bastante claro. De acuerdo, ya se verá entonces cuáles son los alcances de esta declaración. Creo que Fiscalía tiene una tarea complicada en probar que hubo lavado de activos, pero tampoco es totalmente desechable su hipótesis en virtud de que tienen una serie de documentación que apoya lo dicho. En todo caso, ¿cuáles son los pasos que van a seguir de ahora en adelante? Lo que viene es que nos notificarán en unos días la acusación, tenemos luego 10 días hábiles para responder la acusación y abriremos una segunda etapa, que se llama la etapa intermedia, en la que el juez, en este caso Concepción Carhuancho, va a evaluar si la acusación es consistente o no. Yo adelanto un tema, por ejemplo, nosotros vamos a saber, o nos va a interesar saber cómo es que el fiscal conecta dinero de Venezuela con el señor Humala. En fin, en la etapa intermedia se evalúa la consistencia de la acusación, se escoge las pruebas y los temas que van a juicio oral. Cerrada esa etapa, iremos a la etapa más importante en realidad, que es la etapa de juicio oral, en la que sí vamos a escuchar a los testigos, valorar las pruebas y al final se tomará una decisión si eso es lavado o no. O significa quizás otro tipo de infracciones. O sea, ¿no es más fácil que ustedes asuman que hubo plata en la campaña de Odebrecht y prueben que no fue de origen ilícito, que por lo menos ustedes no sabían que era de origen ilícito? ¿Por qué seguir negando a pesar del aval? Porque lo que pasa es que si usted dice no recibí, todo lo que viene después del no recibí ya suena falso. Bueno, sin duda la parte desgastante es el no recibí, pero esa es la tesis de la defensa a partir del testimonio de quienes patrocinamos. Es un tema que la defensa no puede variar porque trabajamos sobre la versión de quienes patrocinamos. Es la parte más desgastante, sin duda. Pero me queda claro que al final del día el debate va a ser qué es lavado y qué no es lavado. La entrega de un aporte es lavado, esa será la discusión de fondo y me temo... Pero es bien rara su discusión, pues, doctor Pedraza. Lo que pasa es que yo no puedo... Va a discutir si es lavado o no es lavado, algo que según usted no existió. Lo que pasa es que yo no puedo ignorar los términos de la imputación del fiscal. O sea, el juez va a discutir nuestra tesis, pero va a discutir también la tesis del fiscal, porque son dos versiones y el juez finalmente tomará una decisión. Entonces, es inevitable como defensor trabajar en ambas líneas. Así que, pero me queda claro que la presunción de la entrega quizás da más vueltas y está dando vueltas por ahí, y que la discusión bien de fondo y la más razonada seguramente, y espero se haga con juez independiente, sin presiones políticas, sin presiones mediáticas, el juez la tome como corresponde. ¿Eso es lavado o no es lavado? Y afirmamos enfáticamente que no, por un tema central. El lavador necesita un retorno de ese dinero. Y en este caso, ni como hipótesis siquiera se plantea por el Ministerio Público. De acuerdo. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre con el Partido Nacionalista, con el señor Ollanta Humala, con la señora Nadine Heredia. Su situación no es nada sencilla. Por lo menos la acusación está planteada, lo cual ya es un avance. La situación en que están en este momento la pareja Humala Heredia, que es una situación de comparecencia restringida, impedimento de salida del país, ¿debería variar? ¿Puede variar? No habría ninguna razón. El Tribunal Constitucional ya ha señalado claramente que las razones para modificar una situación así tienen que basarse en hechos fácticos, en temas concretos, y no en presunciones de fuga ni cosas así. ¿Sus patrocinados se van a quedar? Porque mira, ya hemos escuchado tanta gente que dice, no me voy a ir, no voy a enfrentar la justicia, los 2 días vaya usted a buscarlo en alguna parte del Perú. El señor Humala y su esposa han dado muestra de una entereza impresionante, que cuando el juez Concepción Carhuancho le dictó la prisión preventiva, dejaron a sus 3 hijos en casa, de 14, 12 y 6 años, y fueron ante el juez. Y eso les costó 9 meses y medio de prisión, con un terrible problema en casa cuyas secuelas hasta hoy yo las veo, en los niños principalmente. De manera tal que esa entereza está mostrada. De acuerdo con esto se ve en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Es correcto. ¿Cuánto tiempo debería durar el juicio finalmente, de acuerdo con las cosas como están establecidas? Nosotros proyectamos que la etapa intermedia puede tomar 2 o 3 meses y quizás 1 año el juicio oral. O sea que en 1 año ya tendrían una absolución o una condena dependiendo del caso. Es correcto, eso es lo que proyectamos.
es un tema, digamos, es un caso un poco pesado, muchos investigados, y eso normalmente es una fuente de prolongación en el tiempo. Prisa no tiene que haber, lo que tiene que haber es objetividad, tiempo suficiente como para hacer la defensa de ambos lados, tesis fiscal y defensor, de manera tal que lo que esperamos, Patricia, en esto es un juez que no incumpla su rol de garantía. Nosotros respetamos lo que hace el juez y el fiscal en este tema, no nos gusta, exacerbado, pero es la conclusión del fiscal. Bueno, y vamos con respeto respecto a ese tema. Vamos a ver cómo le va, doctor Pedraza. Finalmente será la justicia, no los medios, no los ciudadanos que podemos tener miles de opiniones, los que decidamos. Esta es una discusión en la que la defensa tiene sus argumentos, la fiscalía tiene sus argumentos y será el juez quien evalúe finalmente. Es correcto, Patricia. Este no es un juicio mediático, ni político, ni ético. No podemos evitar que haya una reacción mediática, que la gente tenga sus opiniones, pero creo que Fiscalía está haciendo el trabajo serio y hay que decirlo. Me parece que de todos los casos en los que hay personas que tienen que enfrentar acusaciones de esta naturaleza, la pareja Humala Heredia los ha asumido también de manera seria. Así que vamos a ver qué cosa pasa. ¿Sí? Gracias por estar con nosotros. Estaremos atentos al desarrollo, por supuesto.